Y hablando de nueva etapa, hay otra noticia del espacio que tiene que ver con el otro del que casi nunca hablamos. Bueno, en Coffee Break sí que se habla, pero el otro es China, claro. O sea, nosotros por nuestra ubicación geoestratégica en España o en Latinoamérica, que son muchos de nuestros oyentes, solemos tener muy visibles los éxitos de Estados Unidos, ¿no? De la NASA o quizá de la ESA, porque la ESA también participa España, aunque la ESA suele tener una política de lanzamientos y de misiones un poco diferente a la de Estados Unidos, y eso lo tenemos muy presente. Luego está Rusia, que sabemos que fue muy importante en la época soviética y que ha ido declinando un poquito, aunque sigue siendo importante, pero luego está el otro, y el otro es China, ¿no? China lleva 10 años teniendo éxito en muchísimas de sus misiones, pero como son un poquito opacos en cuanto a la información, como no toda la información sale de China y como no forma parte de nuestro bloque geoestratégico cultural, o llamémosle como queramos, pues nos enteramos de la mitad de cosas de lo que China hace. Pero esta semana China ha completado su estación espacial. China ha completado la estación espacial Tiangong, que y tenía que tener 3 módulos y ya tiene el tercer módulo. La estación espacial china, para el que se la quiera imaginar en su cabeza, es una especie de tubo grande, que es el módulo principal, el que se llama Tianhe, y luego ese tubo grande tiene en un extremo una esclusa a la que se puede acoplar una nave y en el otro extremo una especie como de esfera en la que a su vez hay 3 esclusas para acoplar 3 cosas, ¿vale? Ahora mismo esa esfera tiene acoplado en uno de los lados una de las... Gracias, José, por compartir la imagen. Tiene acoplado en uno de los lados, ahí la podemos ver, uno de los módulos de la estación espacial, que es el Wentian, que lo diga bien, el módulo Wentian. Pues el que ha subido esta semana es el segundo módulo, el módulo Mengtian, ¿vale? Ese módulo se ha acoplado en la parte frontal de la esfera y ahora hay que moverlo a la parte lateral. De forma que la estación espacial, cuando esté totalmente completa, va a ser el tubo largo, el Tianhe, y luego 2 tubos un poquito más pequeñitos acoplados a la esfera que hay en un extremo. Básicamente el Tianhe es donde viven los astronautas y donde hacen gran parte de las operaciones. El Wentian, el que ya tenían, era una extensión de eso, con camarotes adicionales y con otros módulos de servicio. Y el que ha subido esta semana, el Mengtian, es básicamente un módulo de experimentación. Es un módulo con muchos recursos para poder poner experimentos en el espacio. Algunos de esos recursos van a estar disponibles para países que no son China. Ya sabéis que existe todo este competición, en mi opinión, un poco infantil entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos no quiere que China triunfe, entonces nos negamos a hacer cosas con ella, y si nuestros aliados hacen cosas con China nos enfadamos y tal y cual. Obviamente China no es una hermanita de la caridad, es una dictadura, con lo que también hay que tener cuidado y no hay que decir que todo lo que hagan los chinos está bien, pero lo cierto es que toda cooperación internacional es buena. Entonces, si en esta estación espacial se pueden poner experimentos que sirvan para aumentar el conocimiento, yo por lo menos creo que es buena idea que se haga. Siempre con cuidado, ¿no? O sea, claro, si China te dice, a cambio de poner tu experimento ahí, tú tienes que dejar de decir que en mi país debería haber democracia, pues a lo mejor no deberíamos decirle que sí. Pero como muchos gobiernos, y el español me consta, ya está cediendo a esas presiones de China sin necesidad de poner ningún experimento en ninguna estación espacial internacional, pues yo qué sé, ¿sabes? Pues, por ejemplo, conocido que España tenía en su código, no sé si es en el civil o en el penal, no lo quiero decir porque seguro que lo diré mal. Tenía en sus leyes esta cosa que se llama justicia universal, que es que un tribunal español podía actuar en contra de una serie de delitos que se consideran tan graves que aunque no hayan ocurrido en suelo español ni los haya hecho un ciudadano español, son tan graves, que el tribunal español se considera facultado para perseguirlos. Y bueno, esa cláusula se quitó porque China dijo que le molestaba. Y que yo sepa no se ha vuelto a poner. Es verdad que legalmente era como resbaladizo, en plan de, usted desde Madrid me está diciendo que va a juzgar una cosa en Buenos Aires o en Tailandia, está loco, pero sí que es verdad que los delitos eran delitos muy graves, eran delitos extremadamente graves y que no se ha quitado
porque consideremos que no debemos excedernos legalmente, sino porque China nos dijo que lo quitáramos. Entonces, Pero bueno. eso no es una. A ver, aclaremos que Estados Unidos hace eso desde siempre. O sea, Estados Unidos Sí, no firma ningún tipo de convenio internacional de este tipo, judicial, así es, no, así es. porque justamente, bueno, es el país que más interviene en otros, fuera de sus fronteras. Y obviamente cualquier marín estadounidense, si supiera que puede terminar preso por lo que hace allí fuera de sus fronteras, pues no sé, quizás diría, mira, yo no voy, que vaya otro. Entonces Estados Unidos básicamente no se somete a ninguno de Mm, los convenios internacionales de justicia. Entonces, bueno, que China, a ver, que hay un hecho real en el mundo, en la realpolitik, que es que el que es poderoso es poderoso y que exacto. impone sus reglas. Pero bueno, yo Sí. creo que para volver al tema que mencionabas, pues yo me puedo tranquilamente quedar en el otro tema, pero la experiencia de colaboración científica, sobre todo en el siglo XX y XXI, ¿no? donde ya no alcanza con hacer un experimento sobre bueno, en la mayor parte de los campos ya no alcanza con hacer un experimento de mesa, hay Ujú. que hacer experimentos muy complejos, caros, y que demandan colaboraciones en las que tiene que haber muchos actores. La verdad que ha sido tan exitoso ese camino que por supuesto que sería una pena. Digamos, yo creo que, no sé, yo creo que los chinos también comprenden eso y por supuesto que Mm. tienen vocación de liderazgo y no sé, yo no sé en qué medida a veces las reacciones de opacidad esta que tiene China en ciencia y tecnología, digamos, concretamente, no hablemos de otros temas, Sí. no es respuesta a esta actitud que a veces tiene normalmente Estados Unidos, más que creo que es el principal actor en esto, que es el de intentar impedir que China participe de, ¿no? Tiene un clarísimo temor a que China ocupe el lugar que hasta ahora ocupó Estados Unidos, y entonces permanentemente presiona a todo el mundo para que China no sea parte, para que entonces finalmente, bueno, pues China lo hace solo, hace su propia estación espacial, Sí. que en el fondo es una tontería, no somos una única especie, con los ojos más o menos rasgados somos la misma especie, entonces no tiene ningún sentido estar malgastando recursos para hacer las cosas por duplicado, en principio, a menos que sea por un buen motivo, pero no Mm. por un motivo infantil de yo no quiero participar, ni quiero ayudarlos, ni quiero que sepan hacerlo ellos. Está claro, Sí, además, parece. en algún momento habrá que tirar la toalla, pues está claro que China a esta altura ya es capaz de hacer cualquier cosa. Digamos. O sea, Mm. durante Sí, una sí. época China estaba rezagado científicamente y tecnológicamente, pero ya no es el caso. Sí. Parece que le he querido arrear mucho a China porque estábamos hablando en este caso de China, pero José tiene toda la razón, ¿eh? O sea, Estados Unidos no está en el Tribunal Penal Internacional, para empezar, ¿no? O sea, y en tantísimas otras cosas que no está. Y bueno, y estamos viendo lo que está pasando con Rusia, ¿no? O sea, quiero decir, Rusia pues ha decidido que un trozo de Ucrania es suyo y si hubiera podido se habría quedado con toda Ucrania. Yo siempre recuerdo la frase de Pompeyo el Grande en la época romana, hace más de 2000 años, cuando pues él dirigía una especie como de contingente que iba por ahí castigando a lo que ellos consideraban los enemigos de la República y todo esto, y alguien vino y le dijo, eso que está usted haciendo es ilegal, apelo a los tribunales, y Pompeyo el Grande dijo, deje usted de citar leyes a los que llevamos las espadas. Y yo creo que eso se sigue repitiendo una y otra vez, y los que llevan las espadas, pues las leyes les interesan, bueno, moderadamente, digamos, ¿no? Sí, a ver, para ser un poco, como hay oyentes jóvenes, eh, digamos, creo que, no sé, cada vez es un poco menos, o yo tiendo a creer que la arbitrariedad y los abusos de poder, en principio, son menores que antes, me parece. Sí, Sí, yo creo que la humanidad ha mejorado en ese sentido, qué pero que es bueno. un camino que no hemos terminado de recorrer No, todavía. no, claro. Estamos, digamos, en ello. Pero bueno, hoy nos llama la atención, o sea, terminando quizás este tema, ¿no? Pero el Mm, conflicto, la invasión de Rusia y Ucrania, hoy nos llama la atención. Y hay que sí. recordar que hace no muchos años, no muchas décadas, eran permanentes las invasiones de potencias que, bueno, porque puedo lo hago y punto. O sea, Sí, o se consideraba una forma más de dirimir conflictos internacionales. Bueno, pues esta es una de las herramientas que tengo para dirimir un conflicto, ¿no? Hoy en día se considera una herramienta ilícita, ¿no? Mientras que en otra época no era así. claro. En fin, volviendo al asunto de la Estación Espacial China, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Que hayan completado ya la Estación Espacial. Además, China está acumulando, igual que SpaceX, un montón de éxitos, uno detrás del otro.
Su exploración de la Luna está siendo pionera. Son ahora mismo el país más interesado en la Luna, a pesar de que se hable mucho del programa tripulado estadounidense, que ya veremos cuándo tendrá éxito. Esperemos que sea, o sea, no será en 2024 que ellos dicen, porque parece imposible, será en 2026, 2027 cuando sea, pero China con su programa robótico está teniendo mucho éxito, ya ha traído muestras de la Luna, ya por primera vez ha puesto un robot en la cara oculta de la Luna y ha tenido que poner un repetidor al otro lado de la Luna para que ese robot se comunique con el repetidor y nos mande la señal a la Tierra. O sea, ha hecho una serie de cosas que son importantes, ¿no? Y yo creo que es muy buena noticia que China avance en este sentido, sobre todo si sirve también para que se abra internacionalmente y para que cada vez más gente colabore con China, y seguro que eso ayudará a que el país vaya virando un poco hacia más libertades, que al final es lo que muchos chinos quieren. Yo tengo uno de mis mejores amigos, trabaja en China, trabaja en Shanghai, él tiene amigos chinos y la gente joven en China no está particularmente contenta con que haya una dictadura. Lo que pasa es que, bueno, dicen que esto es un proceso y que eventualmente mejorará. Bueno, pues eso, que muy bien por China, bravo por la Estación Espacial Tiangong, y que ojalá se empiece a llenar de experimentos cuanto antes ese módulo. Antes habrá que colocarlo en el sitio porque está todavía en el puerto en el que ha atracado. Hay que moverlo con un brazo robótico y ponerlo en el otro puerto. Y en el momento en que esté libre ya ese puerto, pues empezarán a llegar otras naves con más astronautas. Está previsto que este año haya por primera vez 6 astronautas chinos en la estación espacial. Será la primera vez que hay tantos ciudadanos chinos en el espacio a la vez, con lo que otro hito más para China. Y yo creo que, vamos, que todo esto son buenas noticias porque quiere decir que el espacio está siendo cada vez más activo y no es en un contexto de conflicto explícito. En los años 60 había una guerra fría, digamos. Ahora hay nos llevamos mal, hay tensiones, pero no es lo mismo que lo que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, al menos en mi opinión. Entonces, creo que el espacio se esté activando en un contexto de no necesariamente conflicto bélico es buena noticia. Sí, sí. Porque lo que al final, quiero decir, a todos nos parece fabuloso lo que ocurrió en la carrera espacial en el siglo XX, o sea, tanto Gagarin como Neil Armstrong en la Luna, pero todo aquello ocurrió porque había dos bloques que se llevaban muy mal y que querían demostrar yo soy mejor que el otro, ¿no? Ahora eso también está, pero está en, como decías tú, José, en un contexto un poquito más calmado, ¿no? De alguna forma. Estamos la humanidad poquito a poco yendo hacia relaciones, yo creo, un poquito menos hostiles, aunque siga habiendo animadversiones y cosas, ¿no? Lo increíble es que con esa tensión, ese conflicto, China se haya sumado a todo este engaño de la NASA de que la Tierra es esférica, estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, cuando podrían llevar la bandera de la verdad, ¿no? Y demostrar que la NASA nos engaña, ¿no? Desde hace años. Increíble, ¿no? Que digo, compiten en todo salvo en eso. Así que amigos terraplanistas, quédense tranquilos. El complot sigue. Bueno, pues bien por China, bien por SpaceX, y vamos a ver cómo evolucionan todas estas cosas y qué tipo de experimentos se ponen en la Estación Espacial China, ¿no? Que también es verdad que en la Estación Espacial Internacional hay experimentos y muchos de ellos no terminan, digamos, llegando al gran público, ¿no? O se consideran experimentos pequeñitos, de importancia menor, o no se habla mucho de ellos. Y yo creo que es un error, ¿no? Porque son experimentos únicos que solo se pueden hacer en esos sitios y hay que hablar más de ellos. Tenemos a Ángel pidiendo entrar, así que vamos a ver si le podemos incorporar. Antes de terminar este tema, porque igual quiere contarnos alguna cosa sobre esto.